¿Cómo están, chicos? Bienvenidos una vez más. ¡Wow! Tanto tiempo que hace que no nos conectamos en vivo. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Pablo Fantín, chicos. Soy profesor de Academia de Profesiones Prácticas. Estamos aquí compartiendo todo el conocimiento que tengo desde hace más de 15 años, trabajando en el rubro de refrigeración, electricidad y aparte electrónica aplicada a la refrigeración. Chicos, a ver, les voy a empezar a contar un poquito, ¿sí?, cómo es el tema. En primer lugar, ustedes van a ver que yo les voy mostrando, ¿sí? Poneme esta camarita, Hernán, yo les voy mostrando una a una las placas. Fíjense, les voy mostrando, fíjense, tenemos este tipo de placas, como yo siempre digo. Después tenemos, por ejemplo, este tipo de placas, las voy a ir encimando, Después tenemos este tipo de placas. Después tenemos este tipo de placas que es de un aire-ventana para todos aquellos que alguna vez desarmaron y vieron un tipo de aire-ventana. Tenés este tipo de placas, tenés este tipo de placas, ¿sí? Hasta inclusive puedes llegar a tener una placa de un equipo de una unidad exterior de un equipo trifásico, como sería esta, ¿sí? Bueno, fíjate la cantidad de placas electrónicas, venía Carmen, como la cantidad de tipos de placas electrónicas que hay, ¿sí? O modelos de placas electrónicas que hay. Y resulta ser que vos lo primero que pensás es decir, pará, todas esas placas electrónicas, yo tengo que aprender cada una de esas placas, ¿sí? Bueno, resulta, muchachos, es que yo quiero que ustedes entiendan algo. El funcionamiento de las placas electrónicas, el principio de funcionamiento de todas las placas electrónicas tienen una estructura, ¿sí? Entonces, para poder entender un poquito o darle un puntapié inicial a todo este mundo de la electrónica, si más allá después de ver los componentes, qué funciones cumplen cada uno de sus componentes, saber exactamente qué se descompone, porque la pregunta que se hacen también es, ¿se pueden reparar las placas electrónicas de los split? ¿Realmente tienen solución? ¿Cuál sería el objetivo de reparar una placa electrónica? En primer lugar, te voy a contar dos cosas rápidamente antes de poner la estructura, ¿sí? Todavía no lo pongas, ahora te digo. Te voy a contar dos cosas primero, rapidito. Número uno, casi el 90% de las placas electrónicas son recuperables. O sea, vos me estás diciendo que de cada 10 placas que se dañan, 9 se pueden reparar. Sí. Lo segundo que te voy a decir es, porque también se preguntan, che, mirá, yo resuelvo poniéndole una placa universal y chao. O sea, directamente ni me complico. Agarro, saco la placa deteriorada, pongo la placa universal y sigue funcionando. Es cierto, vos tenés una placa universal, hay dos modelos de placa universales que ahora los voy a mostrar, que reemplazan a las placas originales. Ahora, ustedes la otra pregunta que también se hacen muchos es que dicen, a ver, si yo puedo reemplazar por una placa universal una placa original, ¿cuál sentido tendría que yo yo repare la placa original? Bueno, y aquí está realmente el verdadero valor de lo que se hace cuando uno repara o recupera o restablece el funcionamiento de una placa original, ¿sí? En primer lugar, lamentablemente, al menos en la mayoría de las partes de Sudamérica, no se consiguen las placas originales si yo quiero ir a comprarse. Yo quiero conseguirme esta placa, ¿sí? Por ejemplo, yo no la voy a poder comprar en el mercado, lamentablemente. O sea, no es que, bueno, aquí hay marcas, en Argentina tenemos marcas como BGH, como Philco, y varias marcas más, Diplomatic y demás, que no son desarrolladoras de marca, son copiadoras de marca. ¿Quiénes son los desarrolladores? Samsung, LG, York, Hitachi, Midea. Eso sí piensan, eso sí diseñan, eso sí fabrican. Ahora, las demás son copiadoras. No está mal, funcionan perfectamente. Pero ninguna de ellas te da la posibilidad de que si se te estropea una placa original, puedas irte a la casa de repuesto y decirle, hola, ¿qué tal? Quiero una placa Samsung de tal modelo para tal equipo. No existe, lamentablemente. Entonces, si ustedes reparan la placa original, en primer lugar van a volver a poder utilizar todas las funciones del equipo. Y vos me decís, ¿qué? ¿Y la placa universal no hace andar el equipo? Sí.
¿Que la placa universal no te lo hace funcionar en función calor? Sí. ¿Que la placa universal no te tiene distintas velocidades? Sí. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de tener la placa original nuevamente funcionando en el equipo? Que la placa original, muchachos, está diseñada para proteger el equipo, ¿sí? Hacerlo funcionar en óptimas condiciones y, por supuesto, proteger el equipo en caso de que algún desperfecto del funcionamiento del equipo no funcione. Porque lo que primero hacen cuando le tira un código de error un equipo, cuando estoy hablando de código de error es que en el display te salga un código de error de una placa. Lo que primero piensan es que el problema es la placa. Y no, muchachos, el problema no es la placa cuando sale un código de error. De 10 problemas que te puede salvar, te puedo asegurar que más de la mitad no son problemas de placa, sino que es problema del mismo equipo que la placa detecta y saca de servicio el equipo para que el equipo no se dañe ni se queme. Y ahí es donde está la diferencia con la placa universal. La placa universal lo que hace es hacerte funcionar el equipo y listo. Ahora, si por alguna razón la turbina de la unidad interior se detiene, tu placa universal ni se va a enterar. ¿Por qué? Porque te empieza a tal vez a hacer un destetecito de lucecitas y demás, pero no te dice nada y el compresor va a seguir funcionando. Todo lo que voy a decir de ahora en adelante es para chicos que tienen idea de refrigeración, no se preocupen. Pero todos sabemos, como técnicos de refrigeración, que si la turbina de la unidad interior no funciona, no hay intercambio de calor en la unidad interior. Por ende, no evapora el fluido refrigerante en la unidad interior. Por ende, hay mucho riesgo de que se corra de que el fluido refrigerante llegue en estado líquido nuevamente al motocompresor. ¿Y qué sucede? Se rompe el motocompresor, ¿sí? Estamos hablando de casos extremos. Bueno, eso puede tranquilamente suceder con una placa universal. Cosa que con una placa original no te va a suceder jamás. Porque cuando se te detiene la turbina, inmediatamente, al detenerse la turbina, la placa detecta que la turbina se detuvo, ¿sí? A través de un sensor RPM que traen todos los motores. Este es un motorcito, en la parte de atrás trae un sensor que lee las revoluciones por minuto de estos motores, le va contando a la placa a qué velocidad está girando ese motor y se da cuenta la placa que la turbina está girando. Ahora, si por alguna razón la turbina se detuvo, está sucia, está pesada, se dañó el motorcito, se trabó con algo, vaya uno a saber por qué se trabó, automáticamente la placa va a apagar el equipo, lo va a sacar del servicio y te va a tirar un código de error. La placa universal eso no lo va a hacer. Entonces eso, por ejemplo, es uno de los tantos ejemplos que te puedo dar de por qué motivo nosotros tenemos que tratar en lo posible de recuperar las placas originales. Ahora, esa es la parte técnica, es la parte por la cual yo te puedo justificar el porqué de proteger los equipos con sus placas originales. Ahora, vamos a la otra parte, la parte económica. Muchachos, como técnicos en refrigeración, nosotros podemos ser unos muy buenos reparadores de placas electrónicas de split. No quiere decir que vos vas a ir a arreglar una fuente de una PlayStation, no nos confundamos, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora nosotros es ver cómo funciona una placa electrónica de split, qué estructura tiene esa placa y qué es lo que vamos a hacer. Fíjate, poné la parte de la estructura, Hernán. Fíjense, ¿se acuerdan que yo les decía que todas las placas son iguales o todas las placas son muy similares? Mira, ven este cuadrito que va a estar acá. ¿Vieron que estoy oxidado? Antes eso no me pasaba. Bueno, ven este que acá, este cuadradito que está acá, ¿sí? Donde yo tengo 4 partes o 4 sectores, ¿sí? de mi placa mi placa original. Estos 4 sectores que tienen las placas originales son lo que todas las placas que ustedes tienen acá tienen. Obviamente, con el correr de los días y de las capacitaciones vos vas a poder reconocer en cada placa cada uno de esos sectores. Pero todas las placas contienen las mismas partes. Tienen las partes, por ejemplo, de suministro. Obviamente no hay que ser muy despierto para entender qué es el suministro, sino que es la parte de alimentación de la tensión eléctrica. ¿Sí? A ver, estas placas reciben 220 volts. Obviamente tienen un proceso de transformación donde se reduce el voltaje, ya se los voy a contar, lo transformamos de corriente alterna continua, ya se los voy a contar, y de ahí empiezan lo estabilizamos, y hay distintos componentes. Pero eso es la parte de suministro, ¿sí? Es donde se encuentran las protecciones eléctricas de las placas
ya sea contra alta tensión o ya sea contra cortocircuitos, ¿sí? Estamos hablando de dos cosas totalmente distintas, pero son protecciones en sí que tienen las placas electrónicas. Ahora, ¿qué otra parte tiene? Tiene una parte de ingreso de datos. Vos me decís, ¿pero cómo ingreso de datos? Claro, a ver, con tu control remoto, en primer lugar, vos buscás o programás lo que querés que haga la placa. Esa es una de las partes de ingreso de datos a través del sensor infrarrojo. Pero la placa en sí, o estas placas electrónicas, mejor dicho, de estas máquinas, de esta línea de aires acondicionados, tienen la posibilidad de que hagan un ciclo completo de funcionamiento. ¿Por qué? Porque a través de la entrada de datos, ellos pueden leer si el trabajo del equipo está haciendo lo correcto. ¿Qué significa eso, muchachos? Significa que si, por ejemplo, nosotros seteamos o decimos, bueno, a ver, yo quiero que mi salón o la habitación llegue a 22 grados de temperatura. Lo que va a hacer la placa electrónica va a hacer funcionar el equipo para que llegue a 22 grados. Va a leer la placa electrónica a través de sus sensores ambientes que llegó a 22 grados y va a apagar el equipo y va a seguir funcionando. Cuando la temperatura se eleva, va a volver a hacer funcionar el equipo. Fíjense la diferencia con una placa de lavarropa. La placa de lavarropa no puede leer o no puede ver si lavó bien o no lavó bien la ropa. La placa de lavarropa hace en funcionamiento de lavarropa un ciclo completo. Y listo, pero no puede chequear si realmente fue bien lavada o no bien, o fue mal lavada la ropa. Sin embargo, en una placa de split, sí, a través de los sensores de entradas de datos, ¿sí? ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar la salida de señales. ¿Por qué? Porque a su vez, las placas en realidad son mandos. ¿Qué significa que son mandos? Significa que dan órdenes. Y le dan órdenes a los distintos periféricos que tenemos dentro de nuestros equipos. Motocompresores, forzadores, forzador en el interior, forzador en el exterior, válvula inversora, motocompresor, ¿sí? Son los periféricos que hacen funcionar al equipo, ¿sí? La placa electrónica, a través de las señales de salida, hace que funcionen distintos equipos. Ahora, ¿cómo logra todo eso? Y acá viene la única partecita que nosotros lamentablemente no podemos solucionar, que es la parte de la lógica de la placa. Vos me decís, a ver. ¿Cómo que la parte lógica de la placa? Claro, nosotros tenemos en la parte de la placa, tenemos la parte del integrado, que es justamente donde está el programa colocado. O sea, el fabricante de la placa programó la placa, incrustó en la parte lógica, que sería el integrado más grande que tiene la placa, que ya se lo voy a mostrar y se lo voy a ir mostrando cada uno de los sectores de las placas ahora para que ustedes lo empiecen de a poquito a reconocer. Es lo único que nosotros no podemos solucionar. Cuando se daña la parte lógica, lamentablemente no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque ya no tenemos acceso al programa. Eso está encriptado ahí adentro, ¿sí? Y olvídate, no te venden la placa original, te van a vender el programa. Olvídate, ¿sí? Bien, como le venía comentando, ¿sí? Es muy importante, como técnico en refrigeración, que tal vez no te dediques a reparar placas. Que es algo que yo constantemente se los digo a los chicos. Tengo muchísimos alumnos que hacen el curso de placas electrónicas de split, inclusive los chicos presenciales que hacen el curso de placas electrónicas de split, y resulta ser que jamás repararon una placa de split, ya sea porque no tienen pulso, porque no tienen paciencia, porque no tienen buena vista. Yo tampoco la tengo, me ayuda muchísimo una lupa, ¿sí? Porque no logro llegar a poder visualizar, ¿sí? Ahora, ¿saben qué es lo importante, muchachos, de saber sobre electrónica? Es que puedes comprender el funcionamiento completo de un equipo. Y vos, al poder comprender el funcionamiento de un equipo, puedes también llegar mucho más claramente al diagnóstico de la falla de ese equipo. Eso es importantísimo, muchachos. ¿Sí? Que ustedes tengan la certeza de la falla, más allá de que después qué haya que hacer para reparar esa falla. Es muy, pero muy importante tener un buen diagnóstico, ¿sí? Y acá les voy a mostrar una de las tantas placas que ustedes van a ver ahí, qué cantidad de componentes que hay ahí, por dónde arrancamos, porque lo primero que vamos a hacer ustedes acá, bueno, este cablecito le pegó un tironcito, va ahí, no hay problema, ¿sí? Lo que primero vamos a hacer acá
es entender a ver qué es lo que hay, o sea, o qué es lo que tenemos acá en esta placa. ¿Y qué más vamos a tener que ver ahí? Cómo es la parte del suministro de alimentación de las placas, ¿sí? Porque nosotros podemos tener dos tipos de fuentes de alimentación en las placas. Podemos tener una fuente de alimentación lineal. ¿Qué es? A ver, vamos a traducirlo. ¿Qué es una fuente de alimentación lineal? Esto, muchachos, ¿ven? ¿Ven lo que estamos viendo acá? Esto es un transformador. Y este es un transformador reductor. Fíjense lo que te dice tu transformador. Dice 220 volts es la alimentación a 50 Hz o 60 Hz y me va a entregar 11 volts, ¿sí? A 550 mA y una potencia máxima de 6 VA. O esta es la potencia que entrega este transformador, ¿sí? Más que suficiente para la alimentación de una placa electrónica, porque este transformador lo único que hace es alimentar a la placa. A ustedes, ¿cómo me dicen cómo es eso? Claro, a ver, ¿no era que le poníamos 220 volts a la placa? Sí, a la placa le ponemos 220 volts. Pasa por un fusible. El transformador en estos dos colores, en estos dos cables más gruesos, ingresan los 220 volts, van al transformador y del transformador me va a entregar los 11 volts a través de estos pines que van a ingresar en esta partecita acá. O sea, del vamos, la función que va a cumplir, ¿sí? La función que va a cumplir mi transformador va a ser que van a ingresar los 220 volts. ¿Cómo ingresan? A través de los pines principales de alimentación. En uno de estos dos pines, seguramente entran 220 volts. Y también tenemos el pin de neutro, que está aquí. Entonces yo entre este pin y este pin pongo mi alimentación de 220 volts a la placa directamente aquí. De aquí va a pasar por el fusible. Acá va el fusible. Estos son los dos pines del fusible, ¿sí? Un fusiblecito sencillo de vidrio, que va colocado ahí. Entonces, ingresan los 220 volts, pasa por el fusible, pasa por una serie de protecciones que ahora les voy a contar y alimenta los 220 volts al transformador. El transformador reduce el voltaje y luego que reduce ese voltaje te va a entregar nuevamente los 11 volts a este pin que está aquí. Ahora, fíjense, les voy a tratar de esquematizar un poquito cómo sería un esquema eléctrico de esto. Vamos a arrancar primeramente, como yo les dije, ¿sí? Fíjense, tengo línea y neutro, ¿sí? A ver, vamos a arrancar acá, ¿sí? Tengo línea, tengo... Voy a tratar de hacerlo con colorcitos para ver si lo podemos... Tengo neutro, ¿bien? Línea y neutro de alimentación. Acá, ¿qué voy a tener? Acá voy a tener mis 220 volts. Entre línea y neutro. ¿Qué va a seguir posterior a esto? En primer lugar, la primera protección que vamos a encontrar va a ser la del fusible. ¿Bien? Vieron que en ocasiones ustedes encuentran un fusible en la mayoría de las placas e inclusive habrán encontrado en más de una oportunidad el fusible quemado en esa placa, ¿sí? Ahora, ¿qué más sigue después del fusible? Después del fusible va a seguir una protección que se llama varistor. Tal vez lo escucharon nombrar, tal vez no lo escucharon nombrar, que se encuentra en paralelo conectado, ¿sí? Para todos aquellos que nunca vieron cómo es un varistor, fíjense, se los muestro en esta placa acá. Miren, esto que está aquí, a ver si tengo otra placa que tenga más a mano el varistor. A ver, miren. ¿Ven este redondito negro, esta pastilla verde, perdón, que está aquí? ¿Sí? Bueno, esto es una protección contra alta tensión, se llama varistor. La función que tiene este varistor justamente es la protección contra alta tensión. Ahora te la cuento qué función cumple. Pero se encuentra conectado en paralelo, acá, entre línea y neutro. Este sería el varistor, su esquema eléctrico es como una Z, parecido hacia una Z, que está conectado entre línea y neutro. Posterior al varistor y a sus protecciones, ya va a ingresar la parte de la alimentación. Esto que estoy dibujando aquí es la parte de mi transformador reductor, en donde, fíjense ustedes, ingresan los 220 volts y me va a entregar, vamos a poner 12 volts para redondear, ¿sí? Ingresan 220 volts de corriente alterna, es importante, ¿sí? Alterna. ¿Y qué me va a entregar? Me va a entregar 12 volts, ¿sí?
me va a entregar 12 volts de corriente alterna también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá, muchachos? En primer lugar, la primera confusión que todos piensan, creen que el transformador que está acá entra alterna y sale corriente continua. Todo lo que sea electrónica, chicos, todo lo que sea electrónica trabaja con corriente continua. Vamos a decir, pero pero vos me estás hablando de que el transformador tiene corriente alterna. Claro, porque tus 220 volts son alternos y tus 12 volts que te entrega el transformador también son alternos. Pero de aquí en adelante, lo que va a ingresar va a entrar a un sector que se llama puente, abrevié la palabra puente, rectificador, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Acá va a entregar de corriente alterna, ¿sí? De corriente alterna. Sigo acá abajo, ¿eh? Me va a entregar de corriente alterna que ingresa. El puente rectificador me va a entregar un positivo y un negativo. O sea, me va a entregar corriente continua. DC, corriente continua, ¿sí? Fíjense, vengo acá, como les dije, puente rectificador. Y lo que hace el puente rectificador es entregarme, y ahora sí, después del puente rectificador, lo que hace la placa electrónica es entregarme un positivo, porque ahora sí yo tengo positivo, y me va a entregar un negativo, ¿sí? O sea, ahora sí mi corriente tiene polaridad. Importante. Antes tenía línea y tenía neutro. O sea, tenía fase y neutro. No tenía positivo y negativo, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque si yo enchufo así o enchufo así, es lo mismo. Sin embargo, en la corriente continua, al tener polaridad, imagínense ustedes si colocan imagínense ustedes si ponen una pila en un control remoto al revés. No funciona. Y claro que no va a funcionar, muchachos. ¿Por qué no va a funcionar? Porque justamente tiene polaridad las pilas. Entonces, al suceder eso, lo que te sucede es que no va a funcionar. Entonces, hasta acá, hasta este sector, yo tengo toda una línea de suministro de energía, ¿sí? ¿Dónde voy a encontrar esa línea de suministros? Bueno, en primer lugar, vamos paso a paso como dijo, mira, voy a agarrar esta placa. ¿Ven esta placa que está acá? ¿Sí? Es distinta a la anterior, pero es igual. ¿Por qué es distinta pero es igual? Porque fíjate, lo voy a agrandar un poquito. Mirá. Y ahí voy siguiendo, síganme. Entra línea a través de este pin, entra neutro a través de este pin. ¿Bien? Ahora, el fusible está detrás de esta fundita, va a pasar por el fusible, que está acá. Y ese fusible va a alimentar a mi transformador que se encuentra aquí. O sea, ¿qué voy a hacer? Acá tengo otro transformador, es exactamente igual, cambia solamente la fichita. Entra la línea ahí, alimento mis 220 volts. Y en la otra parte, en el otro extremo del transformador, voy a entrar a la parte de la placa aquí en este sector, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ya es exactamente lo mismo que el anterior. Tengo fase y tengo alimentación del transformador de 220 volts, entrega del transformador de 12 volts. Luego, les voy a ir mostrando para que simplemente vayan entrando cómo es la forma, ¿sí? Así es Eufrasio Cuevas. Si se invierte la entrada de 220 volts a la placa, ¿qué sucede? A ver. En primer lugar no pasa nada, porque yo puedo ponerle fase y neutro o fase y neutro. No importa. Imagínate vos que enchufes un ventilador a la pared con las patillas redondas. La enchufas de un lado, la enchufas del otro, el ventilador no hace nada. Sigue andando igual. Es exactamente lo mismo, porque la corriente alterna, muchachos, no tiene sentido de circulación, va a funcionar exactamente igual. Lo peligroso o lo complicado sería que yo, después del puente rectificador, cosa que no va a suceder, coloque al revés aquí la alimentación. Eso es imposible porque ya en la placa está predispuesto a través de sus componentes para que eso no suceda. Ahora, ¿qué voy a encontrar? Miren,
¿Ven aquí después de esta parte de la alimentación? ¿Sí? Después de esta parte de la alimentación, tengo unos diodos. ¿Quiénes son los diodos? A ver, los diodos, chicos, ustedes de a poquito van a empezar a aprender o a saber que hay distintos componentes. Como por ejemplo, este componente acá que está acá, es el padre de todos los componentes, de todos los semiconductores. Es un diodo, es un semiconductor, ¿sí? Que permite solamente circular la corriente eléctrica a través de un solo sentido. O sea, va para un lado o va para el otro, ¿sí? Entonces, este es un diodo, este es un diodo, este es un diodo, este es un diodo. O sea, yo acá tengo 4 diodos, ¿sí? Que conforman o son parte de mi puente rectificador. Lo que yo voy a hacer acá ahora va a ser para que ustedes entiendan lo que es un puente rectificador. Simplemente no se compliquen mucho la existencia, ¿sí? No hay forma de colocar al revés, Hugo, no hay manera de colocar al revés el trafo, porque el trafo sí o sí tiene sus fichas. Lo que no te puedes equivocar, transformador, gracias por hacer esa pregunta, porque puede haber la confusión. En primer lugar, rápido te cuento, no hay manera de que lo enchufes al revés, o sea, que esta ficha entre en esta o esta en esta. Primero porque son de distintos tamaños, mirá, ¿ves? Son de distintos tamaños. Pero vamos a suponer que no tiene esta traba. No hay problema, vos lo podrías poner así, ¿ves? Con el color cable amarillito para este lado, o lo podríamos colocar así, con el cable, a ver, no entra porque no le permite la traba, pero lo podría poner así, ¿no es cierto? Eso sería colocarlo al revés. No pasa nada, muchachos, no se daña la placa, perdón, no se daña el trafo, no se daña la placa. ¿Por qué? Porque fase neutro o línea neutro en la corriente alterna no tiene sentido de circulación, o sea, es lo mismo que vaya o venga, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces es exactamente lo mismo que yo lo coloque de esta manera o de esta manera. Vamos a suponer que yo le corto los cables acá y los empalmo al revés, no pasa nada. Lo que yo no me puedo equivocar, ¿sí? Lo que yo no me puedo equivocar es en la alimentación del transformador. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Que mi transformador tiene un conjunto de bobinas primarias. Yo estos rulitos que yo hice acá, ¿sí? Estos y estos, ¿sí? Son bobinas, ¿sí? Esta es una bobina, ¿bien? ¿Qué es una bobina? Es un arramatamiento de alambre, ¿sí? Bueno, las bobinas, chicos, esta bobina es la bobina primaria, se llama, ¿sí? Y esta es la bobina secundaria. Entre sí, su construcción es totalmente distinta. Entonces, al ser distintas las construcciones, yo a la bobina primaria es a la quien le voy a aplicar los 220 volts. Y a la bobina secundaria es donde me va a entregar el transformador los 12 volts. Constructivamente, la bobina primaria es de mayor, ¿sí?, valor en ohms, o sea, en valor resistivo. Estos son los ohms, ¿sí? Son conceptos, chicos, que no se preocupen, de a poco uno va a ir entendiendo, ¿sí? Y la bobina secundaria tiene menor valor en ohms, ¿sí? De esa manera puedo identificar cada una de las bobinas, ¿sí? Cuál es la primaria, cuál es la secundaria, en caso de no tener las fichas colocadas, y también en caso de que los cables sean del mismo sección. Digo, porque en ocasiones te vas a encontrar con transformadores, acá sencillo, porque el cable es más gruesito, entonces vos entendés que es 220 volts y los cables más finitos la salida de 12 volts. Pero te puede suceder que te encuentres con un transformador que tenga los cablecitos del misma sección, ¿sí? Entonces esa sería la forma de diferenciarlos, ¿sí? Midiendo sus valores en ohm. Bien, ¿qué otra manera, qué otra cosita más hay que tener cuidado? Que si por alguna razón yo me equivoco y le aplico 220 volts a este sector, hay muchas posibilidades de que yo termine quemando ese transformador, ¿sí? Muchísimas posibilidades que termine quemando este transformador. Entonces, no hay muchas, se va a quemar, o sea, no te va a dar una segunda oportunidad, ¿sí?
Me dice, pero fusible no funcionaría porque pasaría a fase por el neutro. No, Vicente, el fusible, este que está acá, siempre va a cumplir su función. Indistintamente si sea línea o neutro, el fusible va a cumplir su función. Porque, ¿para qué está el fusible? Muchachos, vamos a aclarar algo importante. Claro, ahí porque justamente Víctor, ¿quién era Vicente? ¿Sí? Vicente me está diciendo, me dice, pero el fusible no funcionaría, se conectaría al revés. No, mira, te cuento algo, Vicente. El fusible lo que hace es medir amperes. O sea, esta es una protección contra alta consumo de corriente. Amperes. Por eso los fusibles son generalmente de 3,5 amperes. O sea, son muy chiquititos. ¿Puedes llegar a encontrar un fusible de 5 amperes? Claro que sí, ¿no es cierto? Cada uno de los fusibles tiene su tolerancia en amperes, ¿sí? ¿Qué te está indicando esta información que te dice de los fusibles? Te está indicando de que a través de este fusible no puede circular una corriente mayor a 3,5 amperes o a 5 amperes en estos dos ejemplos que di, porque si no el fusible se va a deteriorar o se va a quemar. Entonces, ¿qué es lo que te está indicando? Si yo hago circular, si yo de aquí para acá enchufo cualquier cosa o conecto cualquier cosa más de un consumo mayor a 3,5 amperes, automáticamente mi fusible se va a quemar. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder, chicos? Si vamos a suponer entra en cortocircuito mi transformador, ¿sí? Si mi transformador entra en cortocircuito, o sea, se quema, el consumo en amperes se va a elevar. Entonces, lo que va a hacer el fusible va a ser quemarse, chicos, ¿sí? Y por ende te va a proteger cualquier cosa. O sea, si no habría un fusible, o guarda, si por ahí algunos colegas que hacen, agarran una placa como esta, le sacan el fusible y le ponen unos alambres de cobre, así chucu, le hacen un arrollamiento o le ponen un tornillo, algo para reemplazar al fusible. No, muchachos, no lo hagan. Porque si el fusible se quemó, es justamente para provocar una protección. Eso es lo que sucede. Si a ustedes se le quema el fusible, es porque algo te está diciendo. Te está diciendo que ahí de acá para allá algo no está funcionando. Está con un exceso de consumo en amperes, está con algún componente en cortocircuito y por eso se te termina dañando este fusible, ¿sí? Ahora, me decís, hasta ahí venimos bien, bárbaro, pero esto se llama, lo hago así, como les dije, varistor. Varistor, ¿sí? El varistor, chicos, es una protección contra alta tensión. ¿Sí? Es otra de las protecciones que tienen los transformadores. ¿Cómo es? Es otra de las protecciones que tienen las placas electrónicas. Los varistores, chicos, vienen de distintas formas, de distintos tamaños. Algunos vienen, por ejemplo, fíjense en esta placa. Yo acá lo saqué, fíjense, ¿ven? La placa. Bueno, este varistor estaba como enfundadito en este plastiquito. ¿Por qué hacen esto los fabricantes? Porque el varistor lo que hace es que cuando recibe una alta tensión mayor a 240, a 250, 260 volt, lo que hace es cortocircuitarse. Al cortocircuitarse te conecta fase con neutro y se te quema el fusible. Entonces al quemarse el fusible te apaga toda la placa de acá para allá y se salva tu placa. O sea que, por ejemplo, cuando cae un rayo, cuando hay un golpe de tensión, cuando por alguna razón tu circuito de alimentación ingresó más de 250 volt, el varistor lo que va a hacer es proteger tu placa quemándose él. O sea, el varistor se quema. Al quemarse el varistor te quema el fusible, ¿sí? Esas son las primeras dos protecciones que tenemos en las placas. Y esta es la parte principal en donde deja de funcionar tu placa, ¿sí? Por ejemplo, fíjate, tenés fusible, varistor, transformador, puente rectificador, que es el que transforma la corriente de alterna a continua, es donde tenemos la parte principal de las fallas de alimentación que tenemos dentro
de una placa electrónica. Entonces vos me preguntas, Pablo, ¿pero hasta ahí? Sí. Y justamente esos diodos que yo te mostraba principalmente, ¿sí? Esos diodos que yo te mostraba principalmente en las placas, por ejemplo, mira, voy a mostrar en esta placa que también están más formitas. Fíjense acá. ¿Ven estos 4 diodos que están acá en fila? ¿Sí? Estos 4. Acá hay 5 en realidad. El quinto diodo te lo dejo para otra clase. Pero hay 4 diodos que forman este dibujo. Mirá lo que te voy a dibujar, ¿sí? 4 diodos, obviamente. A ver, lo voy a agrandar así, 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 así. Esos 4 diodos tienen esta forma. O sea, a ver, chicos, yo lo que voy a hacer es ser esquemático, nada más, ¿sí? Ahí. El dibujo del diodo, ¿sí? El dibujo del diodo tiene esta forma. Es como una flechita que se trunca así, ¿sí? Ahí. Este es el dibujo de un diodo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo funcionaría esto, muchachos? Esto funciona de esta manera. Estos son los 4 diodos. Acá hay un diodo, otro diodo, otro diodo, otro diodo. Y acá entre estos 2 puntos yo pongo línea y pongo neutro. Y acá tengo positivo y acá tengo negativo. ¿Sí? Entonces viene la corriente alterna por acá, intenta venir para acá, no puede, viene para acá. Viene la corriente alterna para acá, intenta venir para acá, no puede, viene para acá. Y ahí me hace el polo positivo. Y a su vez me entrega el polo negativo a través de este pin. ¿Sí? Lo acabo de explicar en 30 segundos, algo que lleva 1 hora de explicación, ¿sí? De todas maneras, es importante, ¿sí? Ese es el funcionamiento principal, donde yo tengo acá corriente alterna, ¿sí? Onda sinusoidal, y acá tengo corriente continua, que sería este simbolito, ¿sí? Acá es AC y acá es DC, corriente continua, corriente directa. Y uno de los chicos ahí está preguntando algo muy interesante, me dice, ¿qué herramientas vos necesitas para realizar trabajos en electrónica? En primer lugar, chicos, ustedes sí o sí se deben hacer amigos de los multímetros. O sea, esto es un instrumento de medición, esto es un tester, ¿sí? Tiene distintas funciones. Bien, nosotros nos encargamos exclusivamente de que aprendan. O sea, estos son sus ojos eléctricos. No hay manera de que sin un tester vos puedas reparar una placa, porque vos realizás todos estos componentes, los controlás con tu instrumento de medición. ¿Qué más vas a necesitar? Solamente vas a necesitar un soldador de estaño de buena calidad, de hasta 40 o 50 watts como mucho, ¿sí? En este momento yo, por ejemplo, hoy, en la clase de hoy, no voy a energizar ninguna placa para poder hacer una medición. Sí, ahora te voy a mostrar cómo un diodo permite el paso para un lado y permite para el otro. Pero en las próximas clases te voy a energizar una placa y le vamos a hacer unas pruebas y vamos a ver cómo se miden los voltajes, cuando entran 220 volts, cuando me entrega los 12 volts, cuando tengo corriente alterna, cuando me entrega después del puente rectificador corriente continua, ¿sí? Para poder mostrarte, pero en principio, para que ustedes puedan comprender, ¿sí? Cómo es la parte principal de alimentación. Esto que yo te conté acá, lo de la parte de fuente de alimentación, realizando las lecturas correspondientes y detectando cuáles son los componentes que fallan, en el 50% de las placas vos tenés este tipo de fallas, ¿sí? Y es donde vos tenés la mayoría de los problemas de las placas electrónicas y lo que podés hacer es repararlas a las placas electrónicas. También te hace comprender, y cuidado con este detalle, porque te lo digo ahora, pero te lo dejo para una clase de las próximas días que nos vamos a ir encontrando a poco, que ya se van enterando cuándo, ¿sí? Pero a veces, o en ocasiones, vas a encontrarte con la placa electrónica quemó su fusible. Y resulta ser que la placa electrónica está funcionando correctamente. Sí, pero entonces, a ver, si quemó el fusible, ¿por qué se quemó el fusible si la placa electrónica funciona correctamente? Porque, muchachos, un sector de la placa, en la parte de señal de salida, ¿se acuerdan de la estructura? ¿Se acuerdan de la estructura de la placa? Que en un sector decía señal de salida. Bueno, la señal de salida es a través de relés. ¿Quiénes son los relés? Son interruptores eléctricos que hacen funcionar el motocompresor y te hacen funcionar el forzador de la unidad exterior.
y te hacen funcionar la válvula inversora de la unidad exterior. Bueno, el motocompresor o el relé principal del motocompresor, que te lo voy a mostrar acá rapidito, poneme el... rapidito te lo muestro. Este es un relé. Esto es un interruptor eléctrico. Se activa a través de unos pines cuando la placa le da señal aquí. Ya les voy a contar cómo se lee y demás de estas partecitas. Cuando esto pega, le da señal al motocompresor. Bueno, resulta que esta parte no pasa por el fusible. ¿Por qué? Porque un motocompresor trabaja a muchísimo más amperes de 3,5. Un motocompresor como mínimo consume 5 o 6 amperes, ¿sí? Entonces, la parte justamente del motocompresor no pasa por el fusible. Pero aquí yo tengo dos relés más chiquititos, que a su vez se conectan en estos dos pines cada uno de los relés. Donde un relé es para el forzador de la unidad exterior y el otro relé es para la válvula inversora. Bueno, resulta que estos relés sí pasan por el fusible. Entonces, si por alguna razón a vos se te quemó el fusible, resulta ser que el forzador de la unidad exterior está en cortocircuito, el fusible se te va a quemar. Y vos decís, pará, ¿qué me estás diciendo, Pablo? ¿Me estás diciendo que se te quema el fusible de la placa porque el ventilador de la unidad exterior está en cortocircuito? Sí, porque el ventilador de la unidad exterior pasa a través de ese fusible. También se te va a quemar ese fusible cuando el capacitor del forzador de la unidad exterior está agotado. Imagínate lo que te estoy contando. No te estoy reparando la placa. Te estoy contando que si vos conocés el funcionamiento de las placas, ¿sí?, vos te podés dar cuenta de un montón de fallas del equipo en sí como técnico en refrigeración. O sea, yo no te estoy diciendo, che, flaco, tenés que reparar la placa para que ande el tiro. No, te estoy contando que si vos tenés el conocimiento del funcionamiento de las placas, podés darte cuenta en un buen diagnóstico que no siempre el problema es la placa o componentes de la placa, sino que a veces las fallas están inclusive en la unidad exterior y no pertenecen las fallas a las placas. Y yo lo puedo llegar a resolver simplemente retirando el fusible, solucionando el problema de la falla y volviendo a colocar un fusible nuevamente. ¿Se dan cuenta la cantidad de cosas que podemos aprender? ¿Te gustó este video? Estoy seguro que sí. Así que dale un me gusta ahora y suscríbete a nuestro canal. Hacele clic en la campanita, entonces vas a tener acceso a todo el contenido que vamos subiendo constantemente. No te quedes afuera. Nos vemos la próxima.